Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta gente hermosa que tú has permitido conectarse, Señor. Nos das un espacio, nos das un tiempo. Así que te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos y que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestros espíritus, Padre, para que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo y así poder recibir todas las bendiciones que tú ya nos has dado, Señor, y que solamente nos estás preparando para recibirla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro discipulado pensando como Cristo, ¿verdad? ¿Qué tal les fue esta semana, esta semanita, o más bien dicho, la semana pasada? Y pregunto en cuanto al seminario de la semana pasada, ¿se le salieron malas palabras por ahí, una que otra? ¿Algún tipo de conversaciones inmorales o chistes groseros o quejas? ¿Se quejaron mucho? ¿Qué tal, más o menos? ¿Qué tal? ¿Discutieron con alguien? Yo espero que no, pero pudo haber pasado. ¿Qué tal una mentira? ¿Se le salió alguna mentirilla por ahí? ¿O chismearon acerca de alguien? ¿Hablaron mal de alguien? Yo espero que no hayan maldecido a nadie. ¿Y, y qué tal? No, eso sí, no. ¿Y qué tal alabanzas? Dieron gracias al Señor, alabaron al Señor todos los días. Amén. Pues bueno, yo sé que, como decía Janita ahorita, podemos caer en tentación, podemos caer por malas costumbres, porque quitar un hábito de tantos años quizás a veces sea difícil, o a veces por accidente o porque nos ganó la debilidad. Pero lo importante en estos casos es darnos cuenta que el Espíritu Santo nos dice a nuestra conciencia, oye, mira, aquí hiciste mal. Y entonces cuando nos damos cuenta de que caímos, decimos, ay, pero ay, ya se me salió o ya se me salió esta, que, ay, pero ¿para qué hablé mal de esta persona, no? Pero eso quiere decir que está funcionando el Espíritu Santo dentro de nosotros y nos está llevando al arrepentimiento. Lo que nos toca a nosotros es ir inmediatamente a los pies de Jesús, ir a los pies del Señor y pedirle perdón. Y quiero que se acuerden de esta escritura. Primera de Juan 2:1-2 dice así: Mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Amén. Entonces, cuando ustedes caigan por alguna razón, vayan al Señor, pídanle perdón y Él los va a limpiar. Él les va a perdonar ese pecado porque los pecados de nosotros, tanto pasados, presentes como futuros, porque quizá vamos a pecar en algún momento en el futuro, ya están cubiertos por la sangre del Señor. Ustedes ya no deben tener miedo, siempre y cuando sean pecados cometidos por accidente o por ignorancia o porque, ay, lo hicimos por impulso, exactamente, sin que sean a propósito. Y de hecho, Proverbios 24:16 nos dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Entonces nosotros somos considerados justos porque creemos en Jesucristo, pero entonces nosotros no queremos pecar, de verdad que no queremos decir malas palabras, no queremos quejarnos, ya sabemos lo que puede pasar cuando lo hacemos, ¿verdad? Pero entonces el Señor dice, no te preocupes, si te caíste, si cometiste un pecado sin querer, ahora sí que sin querer queriendo, como diría ¿quién decía? El Chavo del Ocho. Y entonces uno se vuelve a levantar, ¿ok? Ese es el secreto para nosotras, se vuelve a levantar. Pero es diferente cuando cometemos pecados deliberadamente, y eso es algo que debemos evitar a toda costa. Si yo sé que decir malas palabras está mal y me siento ahí con mis amigos y empiezo a decir palabrotas, y no, no pasa nada, no es, ahí sí ya es otro, otro rollo, diríamos en México. Y Jesús nos da una advertencia muy, muy grande, ¿ok? La palabra del Señor nos advierte de manera muy rotunda. Dice Hebreos 10:26-27, porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios.
Cuando nosotros nos acostumbramos a cometer pecados sin sentirnos mal, sin ya tener remordimiento y saber que estamos haciendo mal y aún así seguir haciéndolo, eso ya es otra cosa y eso tiene una advertencia de irse al fuego del infierno, a donde el Señor va a destruir cuerpo y alma. Entonces yo con todo mi corazón les pido, si caen, no importa, pídale perdón al Señor, no pasa nada y volvemos a empezar, pero que no sea deliberadamente, que no sea a propósito. Entonces vamos a tratar de tener cuidado, a pedirle al Espíritu Santo y precisamente de eso vamos a hablar esta noche. Hoy vamos a hablar de cómo podemos protegernos en contra del pecado, cómo piensa la mente de Cristo en contra del pecado, ¿ok? Entonces, Santiago 1:12 nos dice así, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Nosotros tenemos una promesa de vida de parte del Señor Jesús, pero es una promesa condicional. Si se dan cuenta, aquí dice aquí, dichoso el que resiste. Entonces, quien resiste la tentación es quien va a recibir la corona de la vida. Quien no resiste la tentación no va a recibir la corona de la vida. Entonces, nosotras tenemos que prepararnos para resistir la tentación. Y con el favor del Señor, hoy vamos a aprender cómo hacer eso, ¿ok? Entonces, nuestra primera pregunta, ¿qué piensa Cristo acerca de protegernos en contra del pecado? Y solo voy a compartir un solo versículo para contestar esta pregunta. Proverbios 4:23 dice, por encima de todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor dice, cuiden por sobre todas las cosas, ¿ok? Lo más importante de tu ser va a ser tu corazón. ¿Cuál es el corazón? ¿Se acuerdan que el corazón también es llamada el alma? Tenemos que cuidar nuestra alma. En el alma están los pensamientos, los sentimientos, ¿recuerdan? Ahí es donde está nuestro libre albedrío. Por eso es que tenemos que cuidar, porque ahí es donde vamos a decidir, ¿lo hago? No lo hago. Entonces, si yo cuido mi corazón, pues no voy a hacer lo que está mal, ¿verdad? Y de ahí también voy a tomar fuerza de voluntad para poder obedecer al Espíritu y no hacer lo que yo quiera, ¿ok? Sino escuchar al Señor. Por eso es tan importante cuidar el corazón. Hay que protegerlo. A Jesús dice, cuida tu corazón por encima de todas las cosas, porque de él mana la vida. Amén. Ahora, segunda pregunta. ¿Qué pasará si no protejo, si no me protejo en contra del pecado? Y esto es súper importante, ¿ok? Esto apréndanselo muy bien. Lo que escuchamos y lo que vemos determina lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, ¿ok? Entonces, lo que yo escucho, lo que yo veo, va a determinar lo que yo piense y lo que yo diga y lo que yo haga. Santiago 1:13-15 dice así, cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga, ¿ok? Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Aquí Santiago nos explica cómo es el proceso del pecado, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Dios jamás nos va a tentar. Si caemos en una tentación, jamás podemos decir, ah, fue Dios quien me puso esta tentación y por eso caí. No, no, no. Eso no es así. Son nuestros propios deseos. ¿Cómo es que llegan esos deseos? Ahora, cuando estamos sin protección, cuando no protegemos nuestro corazón, cuando no guardamos nuestro corazón, vamos a caer en tentación, ¿ok? Lo primero que sucede es que vienen malos deseos que nos atrapan y nos seducen. ¿Cómo vienen los deseos? Por las cosas que vemos, por las cosas que escuchamos, quizás porque tocamos algo o probamos algo. Y esos deseos pueden ser placenteros. Obviamente estoy hablando de deseos malos, que no deberían ser, ¿ok? Que si me gustó cómo me tocó la mano esa persona, pero pues si estoy casada, ¿cómo voy a dejar que me toque la mano, verdad? Entonces, pueden ser placenteros
O pueden ser también deseos de golpear a alguien si me insultaron, ¿verdad? Que me trataron mal. Ay, me dan ganas de decirle cosas o de golpearlo, ¿ok? Y entonces también sigue, después de los malos deseos, empezamos a darle vuelta en la cabeza. Los malos deseos se conciben en el alma, empezamos a pensar y también se empiezan a producir sentimientos. Pero ¿qué pasa? Que después no nada más se quedan en pensamientos, sino que se manifiestan en el cuerpo. Todo lo que hacemos nosotros, antes de hacerlo, lo pensamos. Entonces, puede ser que caigamos en tentación de golpear, de gritar, de hacer algo malo en cuanto a violencia, o puede ser que caigamos en tentación de hacer algo como placentero, pero que está mal. Ujú. Pero lo que sucede primero es que llegan al pensamiento y después se manifiestan al cuerpo, ¿ok? Por eso es que Jesús dice que cuidemos nuestro corazón, que guardemos nuestro corazón, porque ahí es donde yo puedo detener esos pensamientos. Si yo alimento esos deseos, pues voy a planear cómo llevarlos a cabo. Pero si en el momento en que me doy cuenta que eso está mal, yo digo, no, 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 no puedo estar yo entreteniendo estos pensamientos porque ya sé lo que va a pasar. Por eso Jesús dice, guarda tu corazón, guarda tu alma, guarda tus sentimientos, ¿ok? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? El pecado da luz a la muerte. Cuando ya se ha llevado a cabo el pecado, pues va a dar la luz a la muerte. Y Romanos 6:23, y esto ya lo hemos repetido varias veces, la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros cometemos pecados deliberadamente, el resultado va a ser la muerte, y la muerte espiritual y la muerte física después. ¿Ok? Y es interesante ver cómo la estrategia de Satanás no ha cambiado a través de los siglos, a través de los milenios, sigue siendo la misma. ¿Cómo tentó a Eva? Primero con las palabras, le habló y Eva escuchó. Entonces lo que escuchó empezó a cambiar su pensamiento. ¿Y qué es lo que pasa después? Dice Génesis 3:6, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. Lo que vemos nos atrae, se nos hace deseable, pensamos, pues esto es bueno para esto, pues lo tomo, hago la acción y lo como y ya ahí ya terminó el pecado y eso da origen a la muerte, eso da luz a la muerte. Es lo mismo que nos sigue pasando ahora, ¿ok? Piensen ustedes en su vida diaria, ¿ok? ¿Qué cosas escuchamos? ¿Qué cosas escuchan ustedes? ¿Qué tipo de música escuchan? Cuando nos ponemos a pensar en la letra de las músicas, ¿de qué nos hablan la música? Y más en esta época, ¿cuánta inmoralidad no hay? Gente despechada cantando de sus exmaridos, cuántas cosas, hasta con malas palabras ya. El otro día yo estaba infartada por escuchar una cantante que creo que se llama Karol G o algo así. Cuando leí las letras de su música, yo dije, ¿pero qué es esto? Y hay peores, me han dicho que hay peores que eso. Entonces, ¿qué cosas nos dejan? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué clase de deseos está haciéndome sentir ese tipo de música, por ejemplo? ¿O qué clase de amistades tengo? Cuando salgo con X o Y persona, ¿qué conversaciones tengo? ¿Estoy chismeando acerca de las personas? Tengo gente alrededor mío que se está quejando o yo misma me quejo, hago que otras personas escuchen mis quejas. ¿Qué cosas estamos viendo? ¿Qué veo yo cuando tengo tiempo libre? Me pongo a ver películas que están llenas de malas palabras, con escenas inmorales que también me van a causar o me van a hacer pensar otras cosas. O paso mi tiempo en las redes sociales que yo digo, pero Padre Santo, las cosas que hace la gente por entretenimiento, ahora sí que entre comillas, llega al grado de, yo no puedo creer el grado de tontería que puede hacer una persona por tener seguidores o simplemente por estar con el teléfono en adicción, no sé, pero ¿qué es lo que ustedes ven? Los niños en esta época, la clase de juegos que están jugando.
Es una violencia impresionante. Y nosotros cuando vemos una película, sabemos que son actores quizás, pero nos empezamos a volver insensibles al dolor, insensibles al sufrimiento. Y cuando vemos las noticias que, se murieron no sé cuántos, ok, y puedo yo seguir comiendo y la gente ahí muriéndose de verdad. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿De qué estamos alimentando? ¿Qué deseos estamos alimentando en nuestra alma? Y no es ahí nada más hasta donde llegamos, sino que hay cosas que parecen buenas y de hecho hasta podrían decir ustedes, sí, pero sí son buenas. Por ejemplo, a mí antes me gustaban mucho ver los dramas coreanos, las telenovelas coreanas, porque yo decía, ay, pero es que son muy lindas, no hay violencia, no hay malas palabras, no hay escenas inmorales, todo es un súper romanticismo tan bonito que al final de la telenovela, uy, ya se tocaron la mano y ya fue lo máximo. Y yo decía, pero es que eso no tiene nada de malo. ¿Saben qué sucede? Algunos de ustedes han escuchado este testimonio quizá varias veces, pero es tan cierto lo que hace en el corazón. Las cosas que parecen buenas, yo decía, bueno, esto no tiene nada, es muy inocente. Llegó un momento en el que tanto romanticismo me hizo voltear a ver a mi esposo y decir, pero ¿qué clase de esposo tengo si este no tiene ningún detalle romántico? Yo quisiera que me trataran así. Y entonces, ¿qué pasa? Que mi mente, mi alma empieza a llenarse de deseos que no deberían ser. Entonces, es peligroso, ¿ok? Por otra parte, quizá dijeran ustedes, bueno, a lo mejor son buenos son buenos los documentales, aprendemos acerca de la ciencia o algo. Pero en esta época hay muchas cosas que la ciencia o la pseudociencia contradice cosas que están escritas en la Biblia. Y desafortunadamente hay muchísimos jóvenes que están dejando la fe porque creen más en la ciencia que en la palabra misma del Señor. Entonces, debemos tener cuidado con lo que vemos. Igual, la clase de libros que leemos, ¿qué estamos leyendo? ¿Qué cosas qué deseos están poniendo dentro de nosotros todas las cosas que vemos y escuchamos, ¿ok? Les digo esto porque Proverbios 14:12 dice, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es camino de muerte. Hay muchas cosas que nos parecen bien, nos parecen correctas, pero dice la Biblia que al final es camino de muerte. ¿Cuál es mi estándar para decidir lo que está bien y lo que está mal? La palabra de Dios. Y aquí no hay de que más o menos, no, es la palabra de Dios o no. Queda concuerda con la palabra de Dios, se acepta. No concuerda, lo siento mucho, bye. Es una distracción, me está quitando el enfoque de las cosas del Señor. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo es que vamos a proteger nuestro corazón del pecado? ¿Qué nos ha dicho Jesús? Y yo voy a compartir con ustedes simplemente 3 versículos que nos van a ayudar a protegernos del pecado. Número 1, Colosenses 3:1 dice así, puesto que ustedes resucitaron con Cristo, fijen la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado junto a Dios en el sitio de honor. La Biblia me está diciendo, mira las cosas de arriba, es decir, piensa en las cosas celestiales, en las cosas espirituales de Dios, ¿ok? Y vamos a ver qué es lo que significa exactamente esto. Filipenses 4:8 nos da la respuesta. Aquí Pablo dice, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Entonces, fijar la mente en las cosas de arriba significa pensar en todo lo que es verdad, nada que sea mentira, voy a perder mi tiempo, sino voy a buscar la verdad. Y la verdad está en la palabra del Señor. Todo lo que sea honesto, todo lo que sea justo, todo lo que sea puro, todas las cosas que sean bonitas, todas las cosas que sean dignas de alabanza, ¿ok? Todo lo que sea digno de admirarse. Si pongo mi mente ahí, entonces voy a dejar de pensar en las tonterías que el mundo me está ofreciendo, que van a despertar en mí después malos deseos, ¿ok?
Y Jesús nos da el mejor, pues yo no diría que es un consejo, yo lo tomaría como un mandamiento del Señor. El Señor Jesús dice, así que si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo. Es mejor que pierdas parte de tu cuerpo a que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Es mejor que pierdas parte de tu cuerpo a que todo el cuerpo sea echado al infierno. Obviamente Jesús no nos está diciendo, sáquense los ojos, córtense las manos, ¿verdad? Lo que el Señor nos está diciendo es, si hay algo, por ejemplo, en el teléfono, si el TikTok te está haciendo pecar, quitándote el tiempo y aprendiendo o viendo cosas que o gente que no deberías estar viendo, estando hablando con gente que no deberías estar hablando, pues yo desconecto esa aplicación, punto. La saco de mi vida porque yo sé que eso me va a hacer caer en tentación, ¿ok? Y por último, quiero terminar diciendo esto. Todo lo que nos acerca a Dios, todo lo que nos hace amarlo a Él y a nuestro prójimo, todo lo que nos suma a sus propósitos, nos ayuda a proteger nuestro corazón. Si hay algo que no me ayude a amar a Dios, que no me acerque a Él, que no me haga amar a mi prójimo, que no me sume a los propósitos de Dios, eso no me va a ayudar a proteger mi corazón. Entonces, por lo tanto, si nos enfocamos en las cosas de arriba, si no nos enfocamos, perdón, en las cosas de arriba, pues nuestro corazón queda desprotegido y vamos a estar alimentando esos malos deseos y vamos a caer en tentación. Y entonces vamos a pecar y vamos a engendrar muerte y entonces no van a venir bendiciones para nosotros. Nosotros debemos aprender a proteger nuestro ser de las tentaciones y del pecado, ¿ok? Entonces, ahora esta semana su tarea va a ser ya no nada más de la boca fijarse, sino ahora, ¿qué es lo que me está provocando que yo reaccione, que yo piense, que yo hable de la manera en la que yo lo hago? Quizá tengamos que cambiar algunos hábitos. En lugar de escuchar música mundana, hay un montón de alabanzas que van a elevar nuestra alma, nos van a dar fortaleza espiritual, nos van a animar. Si yo quiero leer algo, pues que sea un libro que me edifique, que me ayude a sacar talentos, virtudes, que me acerque a Dios, que me haga amarlo más. Entonces, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para saber en qué enfocarnos, qué cosas sí nos van a sumar y qué cosas debemos cortar de nuestra vida, para poder proteger nuestro corazón, nuestra alma y nuestro ser del pecado que nos lleva a la muerte. Amén.